Mi nombre es Eva María González Sotelo y yo les voy a hablar acerca de Python. En esta diapositiva estoy mostrando un menú acerca de los puntos a los que yo voy a tratar. El primero es instalar el intérprete, el modo interactivo, el modo script, las variables, los tipos de datos, los operadores básicos, las instrucciones de control, las funciones, las clases, las excepciones, leer y escribir archivos, un IDE para Python y también incluir lo que es la conclusión y las referencias. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje de programación interpretado, es decir, no necesita ser procesado mediante un compilador, cuya filosofía es la de la sintaxis que favorezca la escritura de un código legible. También es de tipo multiprograma, dado que soporta orientación a objetos, programación funcional, aunque en menor medida, y programación imperativa. No solo eso, sino que además usa un tipado dinámico y multiplataforma. ¿Cómo instalar el intérprete? Lo que nosotros debemos de hacer es ir al área de descarga de Windows desde el sitio oficial para descargar e instalar lo que es el ejecutable de Python, que puede ser desde 3.6 a 32 o 64 bits. En esta parte nos muestra lo que es el modo imperativo. Interactivo. La última expresión se expresa y se asigna en la variable. Y pues esto significa que es cuando se usa Python como calculadora, se facilita para continuar algunos cálculos. El modo script. Este modo se nos aparece en la pantalla como un bloc de notas y puede guardar información. Las variables que utiliza Python son if, print, y el if. Los tipos de datos son numéricos, decimales, booleanos, de lista, tupla y diccionario. Utilizamos diferentes operadores. Uno de ellos son los lógicos, como por ejemplo los de Boole, lo que son AND cuando se cumple A o B. En esta tabla se muestra su salida cuando son falsos ambos, la salida es falsa. Cuando uno es falso y uno es verdadero, la salida es falsa. Cuando uno es verdadero y otro es falso, la salida es falsa. Y cuando ambos son verdaderos, la salida es verdadera. OR. Cuando tenemos dos entradas falsas, la salida es falsa. Cuando tenemos una entrada falsa y una verdadera, la salida es verdadera. Cuando tenemos una entrada verdadera y una falsa, la salida es falsa. Cuando tenemos una entrada verdadera y otra verdadera, la salida es verdadera. Y el NOT. Cuando tenemos una entrada falsa, la salida es verdadera. Y cuando tenemos una verdadera, la salida es falsa. Los operadores relacionales comparan dos expresiones y devuelven un bool. Por ejemplo, igual, igual significa que son iguales. Este operador significa que son distintos. El operador menor, el operador mayor, el operador es mayor o igual, o el operador es mayor o igual que.
También utilizamos operadores aritméticos de números reales y enteros, lo que son la suma, la resta, la negación, la multiplicación, el exponente, la división, división entera y módulo. También cuenta con instrucciones de control, lo que es if, que es una condición de tipo booleano. Cuando se cumple, se ejecuta en un bloque. If else, que es una condición de tipo booleano también, y esta se cumple cuando el bloque 1 se ejecuta y no se cumple cuando el bloque 2 no se ejecuta. Además, también tenemos una estructura abreviada, el if, el if. Contamos con iteraciones también, lo que es para realizar bucles en Python. Nos proporciona dos estructuras, lo que es el ciclo for. Se ejecuta el bloque can veces comienza la variable. En las siguientes iteraciones, si en el valor va incrementando hasta tomar un valor de una cantidad 1, y sin embargo el ciclo for en Python permite iterar no solo sobre progresiones aritméticas, sino que recorre los elementos de una secuencia, ya sea lista o de cadena, en el orden que estos aparecen en la misma. Y pues la función se emplea en listas de enteros. Y también tenemos el ciclo while, donde hay un bucle que se ejecuta mientras la condición sea cierta. Si la condición es falsa, se inicia. El bucle que no se ejecuta se pasa a ejecutar en las sentencias que siguen. En Python, cualquier valor entero distinto de 0 es verdadero y si 0 es falso. La condición también puede ser una lista o cualquier secuencia, siendo la secuencia vacía. El cuerpo del bucle debe de estar identado, ya que de este modo Python agrupa las sentencias. Python cuenta con diferentes funciones. En esta tabla se muestran algunas de ellas. Yo les voy a mencionar algunas, como es apps, all, any, help, heads, min, nets, set, str, entre otras. Las clases. Como muchos programas, Python cuenta con diferentes clases, por ejemplo, lo que son atributos y métodos. Cuenta también con excepciones, lo que es tree, es cuando corre el código, except, cuando hay una sección dentro del código, else, y finally. Leer y escribir archivos. Para leer del fichero podemos usar las funciones fread y freadline. Hay 3 puntos muy importantes donde solo hay lectura de todo el fichero de golpe, que esto se da con dato igual a fread, la lectura de 100 bytes, que esto se da con dato fread entre paréntesis 100, y la lectura de una línea completa, que esto se da con dato igual a freadline y paréntesis. Aquí se muestra un poco de código de cómo se puede escribir el fichero. Para escribirlo, pues necesitamos tener un buen contenido y que lo haya. Y pues a un fichero existente se le añade al final. Python puede tener diferentes IDEs. Estos son algunos de ellos: PyDet para Eclipse, PyCharm, Vim,
Win, SpiderPython. Ahora les voy a hablar acerca de lo que he concluido. Python ha ido subiendo a grandes peldaños, en pasos agigantados, ganando gran popularidad y haciendo temblar a aquellos lenguajes que parecían que iban a quedarse para siempre. Es un lenguaje fácil de aprender e ideal para aquellos programadores que se están iniciando. Tiene una gran variedad y sinfín de usos. Cuenta con una comunidad muy activa, lo que garantiza que el lenguaje se mantendrá actualizado con el paso del tiempo y que surgirán nuevas librerías que nos permitirán ahorrar tiempo y trabajo. Además, como hemos podido ver, Python ofrece multitud de ventajas a todos sus usuarios, entre ellas su gran simplicidad, flexibilidad y facilidad de aprendizaje, como una sintaxis directa y un buen uso de los espacios con sangría, que hacen que sea muy sencillo de aprender, leer e incluso compartir. Actualmente cuenta con más de 145,000 librerías en su repositorio en línea, cubriendo casi cualquier tipo de necesidad, desde la posibilidad de desarrollar videojuegos a la de desarrollar aplicaciones que tengan que ver con el mundo de la astronomía. Esta versatilidad ha hecho que lo usen grandes compañías como Google, lo usa para rastrear páginas, Pixar para crear películas y Spotify como forma para recomendar canciones. En cierta forma, estas son mis referencias. Encontré gran parte de la información en Wikipedia, en C y Python.net. Por mi parte es todo. Muchas gracias.